Vamos en esta mañana a hablar un tema. Yo creo que es importante aclarar ciertos conceptos, porque a ver, si usted no entiende el concepto de las palabras o de las frases de la Biblia o de cualquier cosa, usted no puede entender el mensaje global o total. Si no sabemos qué es pecado, entonces ¿cómo podemos nosotros vencer el pecado? Venimos repitiendo, y eso lo haremos siempre, que estamos en el tiempo del fin. O sea, esto ya no tiene vuelta atrás. Estamos en el tiempo del fin. Hemos comenzado ya ese periodo que Jesús llamó el tiempo del fin, que dura más o menos 40 años. Posiblemente ya vamos 10, 15, 20 años, yo no sé, pero por ahí. Yo creo, sinceramente, que no falta más de 30, 25 años. Yo creo que faltaría ya menos tiempo que eso. Así que en esta, nosotros sabemos que bueno, estamos en ese periodo. Al final de este periodo va a venir un periodo ya que se llama el fin, que abarca 7 años. Ese es el fin, antes de que ya se establezca el reino de los cielos sobre la tierra. Ese periodo de 7 años, llamado el fin, está a su tiempo, a su vez, dividido en dos partes. La primera parte es de 3 años y medio. Es un tiempo que Dios, en su soberana voluntad, decidió concederle a Satanás para que él opere, trabaje y tome control sobre todo el mundo y sobre toda la humanidad. Durante 3 años y medio, Dios le va a permitir progresar y alcanzar y conseguir todo lo que él se proponga y lo que está escrito en la Biblia. La iglesia verdadera será perseguida durante esos 3 años y medio. La iglesia verdadera sí va a estar aquí. Los escogidos van a estar aquí en ese tiempo de gran tribulación, cual no ha habido antes desde la fundación del mundo, ni la habrá después. Esa persecución sobre los escogidos, sobre la verdadera iglesia, se va a realizar en el tiempo que el anticristo se manifieste. Mientras el mundo hable de paz, seguridad y prosperidad, pues ese grupito, ese remanente, esa manada pequeña de verdaderos hijos de Dios, la verdadera iglesia, va a sufrir el tiempo de su mayor persecución de toda la historia. Pero la iglesia nominal, la iglesia religiosa, los evangélicos religiosos, católicos religiosos, ellos van a estar bien, porque ellos van a estar con el anticristo creyendo que es Jesucristo. O sea, ellos no van a saber, pero ellos van a creer que es Jesucristo. La Biblia dice que este tipo será tan astuto, pero tan astuto, que aún podría engañar a los escogidos, a no ser porque Dios, por su misericordia y por su amor, por el temor que hemos demostrado hacia Él, nos va a guardar. Así que esto estemos claros. Termina el tiempo, el periodo llamado principio de dolores. Viene el periodo del fin dividido en dos partes. La primera parte es para el anticristo. Al final de esos 3 años y medio que le corresponden al anticristo, pues viene Jesús y levanta su iglesia, ¿no? De los 4 ángulos de la tierra. Levanta su iglesia y empieza lo que en la Biblia se llama el día de la ira de Jehová, que es parte del tiempo del fin, que son los 3 años y medio últimos de ese periodo del fin, que comprende en total 7 años. Allí pues Dios Jesucristo derramará sobre la tierra juicios para destruir las naciones, a los gobernantes ricos y poderosos de este siglo, al anticristo a la cabeza, con el falso profeta, que en los cultos posteriores, hasta que Cristo venga y nos tenga sobre la tierra, pues vamos a seguir hablando sobre el Apocalipsis. Está enterito eso de estudiarlo, leerlo y enseñarlo. Entonces en esos 3 años y medio pues se va a ejecutar el día de la ira, de la venganza de Dios sobre la tierra, sobre los hombres, sobre todos aquellos que son rebeldes y no quisieron aceptar el reino de Jesucristo en sus vidas y en sus corazones. Entonces, lo que hace, escúcheme, estamos estudiando las iglesias y hemos dicho que nosotros vamos a la luz de lo que es la iglesia Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Vamos a ir estudiando el resto de las iglesias, contrastándolas, porque estas dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, son iglesias
perfectas, a las cuales Dios no les reclama nada. Todo lo están haciendo bien y más bien les dice que permanezcan en esa actitud, en esa manera. Entonces, sin embargo, las otras 5 iglesias, algunas peor que otras o algunas mejor que otras, pues tienen cosas buenas, pero tienen cosas malas, ¿no? Y algunas bastante malas. Pero en todo caso, vamos a contrastar, vamos a estudiar estas iglesias contrastándolas con Esmirna y con Filadelfia para ir descubriendo algunas verdades, porque todo eso está escrito para que nosotros con anticipación sepamos, conozcamos lo que se viene en el tiempo del fin, para que no seamos engañados, para que no nos sorprenda este último tiempo. Hemos dicho que Dios habla a los pastores y responsabiliza a los pastores. Bueno, cada uno es responsable de su propia salvación. Eso debe estar claro. Pero los pastores somos corresponsables en muchos casos de la condenación de muchas personas si es que no hablamos lo que Dios quiere que hablemos. Y una de las cosas que Dios nos manda a hablar es a confrontar el pecado, a hablar contra el pecado. Estamos en un tiempo donde el humanismo ha invadido la iglesia. Ya los pastores se sienten incómodos hablando contra el pecado. Porque tenemos tanto humanismo dentro de la iglesia, tenemos tantas filosofías humanas en las que se trata de decir que el pecado no es pecado. O sea, que llámale cualquier otra cosa, pero no le llames pecado. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces acá te dicen que bueno, que de pronto eso no es tan malo y que en realidad a Dios no le importa el pecado. Entonces tenemos iglesias llenas de gente que cree que porque se hicieron evangélicos, que porque de labios para afuera dice que creen en Dios, porque ahora asisten a un templo evangélico o se van a misa a un templo católico, que porque ya se han bautizado, que porque tienen ciertas costumbres religiosas, dicen que ya se van al reino de los cielos. Sin embargo, sus vidas siguen desarrollándose en pecado. O sea, no han cambiado de lo que era antes, no hay diferencia con el mundo. La diferencia solamente es externa, es exterior. La diferencia solamente es que ahora asisten a un templo religioso. Que ahora, o sea, la vida sigue siendo igual. El adulterio es lo mismo, la fornicación es lo mismo. Muchos siguen en borracheras. O sea, todo es igual, solamente que ahora van a una iglesia evangélica, ahora se llaman evangélicos o se llaman católicos, ortodoxos, qué sé yo. Pero el pecado sigue allí. Y una cosa que hay que entender, escúchenme, es que el pecado es lo que impide la comunión con Dios. El pecado es lo que impide que entremos al reino de los cielos. Si no se soluciona el problema del pecado, no entraremos en el reino de los cielos. Así de claro y de sencillo. Jesucristo vino para perdonar el pecado y para que tengamos victoria sobre el pecado. Y no tengamos miedo de hablar sobre esto. Así que yo quiero en esta mañana, de pronto si leemos para poner como base en el libro vamos a Romanos capítulo 7, vamos a hablar del pecado y cómo superar el pecado. Porque algunos piensan que no hay cómo, o sea que hay que rendirnos, que nadie es perfecto y que simplemente ya por eso Dios nos salva por gracia. O sea, ya no le importa si pecamos o no pecamos a Dios, sino que con tal de que digamos que creemos en Jesús, pues ya tenemos salvación. Leamos el versículo número, usted lo puede leer, debe leer toda la Biblia. Lea en la casa el capítulo 7 completo, ojalá el libro total de Romanos, para no salirnos nunca del contexto de Pablo. Vamos a leer desde el 21 hasta el 25. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley que está en mis miembros, del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, grita Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo al Señor, a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Amén. Vamos a hablar acerca del pecado esta mañana para luego hablar del arrepentimiento. ¿Qué es el pecado? A ver, guambras. Ustedes han estudiado ya a la escuela dominical muchos años. ¿Qué es pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Mm? Es hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro concepto. ¿Qué es el pecado? A ver, mija. A ver, allá, Saraí. Es ir en contra de la voluntad de Dios. Ya, hay muchas definiciones de pecado, pero pecado es todo aquello que viola lo que Dios ha dicho, que va exactamente, que afecta la santidad de Dios, la voluntad de Dios. Es todo aquello malo que hacemos y que a Dios no le agrada. Eso es lo que hemos aprendido del pecado. Pero yo quiero en esta mañana que entendamos un poquito más allá del pecado. Muchos pensamos que el pecado es mentir, es robar, es adulterar, fornicar, chismear, envidiar. Y claro, todo eso es pecado. Pero, pero eso es lo superficial del pecado. La verdad es que el pecado es mucho más profundo que eso. La verdad es que esas cosas solamente son las evidencias del pecado. Mírenme acá. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna infección alguna vez? ¿Cuántos alguna vez les dio una infección estomacal, por ejemplo? ¿Qué síntomas tiene usted cuando hay una infección estomacal? Diarrea primerito, ¿cierto? ¿Qué más? Vómito. ¿Qué más? Dolor. ¿Qué más? Dolor de cabeza sobre todo, ¿no? Pero dolor en general. ¿Qué más? Hay algo más que siempre hay. Temperatura. O sea, la infección siempre produce fiebre, temperatura. Entonces, todo eso. Ahora, usted tiene una alta temperatura porque tiene una infección. ¿Y qué es bueno para la temperatura? Ibuprofeno, ¿ya? Para eso se toma un analgán, paracetamol, una aspirina, lo que sea. Y usted puede bajar la fiebre. Pero cuando usted baja la fiebre, ¿soluciona el problema de la infección? No. Entonces, por un momento le baja la fiebre, por un momento le calma el dolor, pero la infección sigue allí y una vez que pasa el efecto de la medicina, vuelve otra vez las molestias. ¿Por qué? Porque estamos atacando solamente los síntomas que produce la infección. Y todos sabemos que lo que tenemos que hacer es atacar la infección. Para que si usted ataca la infección, entonces ya se toma antibióticos, por ejemplo, o le inyectan. Porque los antibióticos, si son ya, no los analgésicos, sino los antibióticos, esos atacan la infección y van matando la infección. Y conforme va desapareciendo la infección, desaparece la fiebre, desaparece la diarrea, el vómito y todos los síntomas comienzan a desaparecer. Ahora, sí necesitamos analgésicos para los dolores, las molestias, pero juntamente con el antibiótico que ataca la infección. Y de esa manera se cura la enfermedad. Ahora, ¿qué es la mentira, el chisme, la envidia? Estos son síntomas. La infección es el pecado. Y a veces nosotros estamos preocupados solamente del síntoma y no estamos atacando la infección, el pecado. Hemos leído una parte, y yo pienso que esta es la mejor definición de pecado en la Biblia, la que hace Pablo en el capítulo 7. Él dice, porque no entiendo lo que hago. Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley de Dios es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pongan atención. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted y le pasa que usted quiere hacer lo bueno? Que no queremos mentir. No queremos ser chismosos. No queremos envidiar. No queremos calumniar. Sabemos que eso está mal. Nosotros mismos reprobamos esas cosas. No queremos robar. Nosotros sabemos que está mal. Pero sin embargo, lo hacemos. Sin embargo, lo hacemos. A pesar de que nosotros no queremos hacerlo, lo hacemos. Y asimismo hay otras cosas que usted quisiera hacer, que usted sabe que es bueno y que hay que hacerlas, pero no las hace. Y termina haciendo lo que no quiere y termina no haciendo lo que quiere hacer. ¿Le pasa o no le ha pasado eso a usted? Eso nos pasa a todos. ¿Por qué razón? Porque dice Pablo que dentro de nosotros, escúcheme, dentro de cada persona existen dos naturalezas. Una es la naturaleza del pecado y la otra es la nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu Santo, una naturaleza de santidad. Dice Pablo que en nosotros existen dos leyes, dos fuerzas. Hay una fuerza que está en nuestros miembros, en nuestros ojos, en nuestra mente carnal, en nuestro cuerpo, que nos esclaviza a hacer lo malo. Vea, yo he hablado, en lo personal, he hablado con alcohólicos. Alguna ocasión, hace años atrás, un alcohólico me decía: pastor, ¿qué cree usted? ¿Que a mí me gusta ser un borracho? ¿Sabe usted las humillaciones que yo paso a cada rato por ser un borracho? ¿Cómo la gente se burla de mí? ¿Cómo la gente habla de mí? ¿Cómo la gente se avergüenza? Mi familia se avergüenza de mí. ¿Acaso usted no sabe que yo odio, aborrezco ser un borracho? Usted no sabe cuántas veces yo he llorado porque me he gastado los pocos centavos que logro ganar. Me los gasto en una botella en lugar de comprar los zapatos que mi hijo necesita. Me gasto el dinero que a veces con tanto esfuerzo puedo ganarme. Me lo gasto con amigos, en borracheras y en cosas así. Cuando mis hijos necesitan los cuadernos para ir a la escuela, los libros para estudiar, la comida en la casa. Usted no sabe, pastor, cuántas veces he pensado en quitarme la vida, sino que me ha faltado valentía para hacerlo. Pero yo, en lo personal, me aborrezco. Yo mismo me aborrezco. Yo no necesito que nadie me diga que estoy mal. Yo sé que estoy mal. Y ya dejen de decirme que estoy mal, porque yo eso sí lo sé. Si me quieren ayudar, denme la solución, la fórmula para poder dejar esto, para poder arrancarme este vicio de mi vida. ¿Sabe usted cuántas veces he jurado y he prometido que voy a cambiar? ¿Sabe cuántas veces llorando le he pedido a Diosito que me ayude? ¿Sabe qué, pastor? Si a mí alguien me asegurara que cortándome este brazo, yo voy a dejar de ser un borracho, yo no lo pensaría ni 2 segundos. Yo me cortaría este brazo con tal de dejar este maldito vicio que me domine, que me esclaviza. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero hacer lo correcto. He visitado, creo que todas las iglesias. He pedido que oren por mí tantos pastores y tanta gente. He hecho romerías para que la Virgencita o cualquier santo me quite, me arranque este vicio. Y no he podido cambiar.
Este es un ejemplo de alguien que, escúcheme, que quiere hacer el bien, pero que no puede. Que aprueba lo bueno, pero no lo puede hacer. De alguien que rechaza y condena lo malo, pero no lo puede abandonar, no lo puede dejar. De alguien que tiene dentro de su ser esta lucha permanente entre el bien y el mal. Y estoy hablando no a los incrédulos, estoy hablando a los que nos decimos cristianos, hijos de Dios. Porque esta lucha no solamente está allá con ellos, quizá a lo mejor allá en el mundo los incrédulos ya ni siquiera luchan, ellos están resignados, les encanta y les gusta vivir esa vida. Pero cuando tú vienes a Dios, desde luego, naces de nuevo y la naturaleza de Dios ya está en ti y empiezas a querer cambiar y hacer la voluntad de Dios. Además, lees la Biblia, llegas a la iglesia, escuchas predicaciones donde los pastores y todo el mundo condena el pecado. En muchos casos te dicen que si sigues practicando el pecado te vas para el infierno. Entonces tú comienzas la lucha, tú quieres cambiar, pero te encuentras con la realidad de que no puedes cambiar, de que tienes dentro de ti arraigada la maldad y que te esclaviza, te domina. ¿Qué es esclavizar? Esclavizar es pasar por encima de tu voluntad y hacerte algo, obligarte a hacer algo que aunque no quieras, lo tienes que hacer. Porque un esclavo no tiene voluntad propia, no tiene decisión propia. El esclavo ha cedido a su amo su voluntad y sus decisiones, de tal manera que hace lo que su amo le dice y no lo que él realmente quiere hacer. ¿Cuánta gente quiere dejar la droga? Quiere dejar el cigarrillo. Hablo de gente que está metida en las iglesias. Hay gente que está en las iglesias, que son evangélicos, que son católicos, que dicen que creen en Dios y son alcohólicos. Pero vayamos y leemos un poquito más fino. ¿Cuántos estamos metidos en la iglesia y la lengua es un infierno? Tanto chisme, tanta crítica, tanta murmuración dentro de la iglesia. Y no se asombre de eso, porque la iglesia es proyección de lo que fue el pueblo de Israel. Y en Israel, uno de los pecados que Dios más castigaba y que era más recurrente por parte del pueblo era justamente la murmuración, la crítica, la queja. Hablamos de gente que está dentro de la iglesia y que está viviendo en adulterio, en fornicación. Hay gente en la iglesia que no ha perdonado, a veces a sus seres más queridos. No perdona a un padre, no perdona a una madre. No se diga a otras personas que le han hecho daño. Hay personas que aborrecen y que odian y que saben que eso está mal, que a veces cuando pueden hasta predican a otra persona contra el odio, contra la falta de perdón, pero ellos mismos son esclavos de esos pecados. Ahora, hay pecados que son groseramente abiertos y que todo el mundo los puede ver. Por ejemplo, el borracho no puede disimular su borrachera. Muchos no pueden esconder la adicción a una droga. Pero hay muchos otros pecados que los podemos esconder en la iglesia, que los podemos esconder en nuestro círculo, pero que los tenemos allí. Y estoy hablando de gente, yo sé que hay algunos que están en la iglesia que son impíos, que no les importa cómo están viviendo, que ya se acostumbraron y ya se engañaron creyendo que aún así van a heredar el reino de los cielos, que porque son evangélicos y a pretexto de una gracia mal comprendida piensan que con pecado y todo se van al reino de los cielos, que con no perdonar de todas maneras van a entrar al reino de los cielos.
que con odio van a entrar al reino de los cielos, que siendo murmuradores y criticones van a entrar al reino de los cielos, que viviendo en adulterio y en fornicación piensan que aún así van a ir al reino de los cielos, porque Dios es bueno, dicen, y para siempre su misericordia. Ese es un grupo de gente impía, y para ellos hay que orar por ellos, pero es más complicado. Pero hay un buen número de cristianos genuinos, verdaderos, que no se resignan a vivir en esa esclavitud, que tienen un Espíritu Santo que los redarguye y que están luchando y que están llorando y que están intentando 1000 cosas por dejar y abandonar ese pecado. Pero escúchame, el problema no es tanto el síntoma. Lo que hay que atacar es la raíz, es al pecado. El pecado es una fuerza, es una naturaleza. Es lo que la Biblia llama la carne. También le llama al viejo hombre, el hombre viciado de pecado, cuerpo de muerte. Todos estos son sinónimos para designar a una naturaleza llamada pecado que está dentro de nosotros. Esa la heredamos de Adán. Y con esa naturaleza nacemos. Por eso es que los niños son peleones. Todavía no saben ni hablar y ya pelean. ¿Quién les enseñó a pelear? Nadie. Nacen ya con eso. ¿Quién les enseñó a ser resabiados, desobedientes? Nadie. Nacen así. Por eso es que los padres tenemos que disciplinarlos, corregirlos, formarlos. Porque si los padres no corrigen a sus hijos desde pequeñitos y los dejan que ellos hagan lo que quieran, van a formar monstruos para la sociedad. Porque serán personas que jamás aprendieron a controlar sus malos instintos, los malos impulsos. ¿Qué es el pecado? Es una naturaleza que está en tus miembros. Por eso es que a veces quieres coger lo que no te corresponde, que está en tu cuerpo. Por eso es que quieres ver lo que no tienes que ver. Por eso es que hablas lo que no tienes que hablar. Por eso es que está en tu sexo. Por eso es que queremos hacer lo que no tenemos que hacer. Y vivimos en una sociedad, en un mundo, donde hablando de los cristianos, pues los cristianos tenemos esta lucha permanente. Y yo les digo una cosa, si tú estás luchando contra eso, tú tienes esperanza. El problema es con la gente que ya se acomodó a ese estilo de vida y ya decidió ser un hipócrita dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, y tapar aquello que tiene que estar practicando. Por ejemplo, hay millones y millones, incluidos pastores, que practican la pornografía. Pero claro, eso nadie lo ve, a veces ni siquiera en su casa, ¿saben? Porque tú puedes quedarte hasta la madrugada con un computador y nadie sabe nada. Y estamos engañándonos y podemos engañar a los demás. Pero Dios lo sabe, Dios lo conoce. Pablo dijo, porque no entiendo lo que hago. Pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Yo no lo quiero hacer, pero lo hago. Y si lo que no quiero, esto hago, él dice, ya no lo hago yo. Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace el pecado, esa naturaleza que mora en mí. Dice Pablo, y yo sé que en mí, y esto tenemos que saber, y Pablo lo sabía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Qué mora en mi carne? El mal.
Nosotros con la mente queremos hacer lo bueno, pero el cuerpo, la carne, los miembros quieren hacer lo malo. Si alguien nos cae mal, queremos destruirle y queremos usar las manos para hacerle daño. Si odiamos a alguien, queremos romperle la cara con las manos que tenemos y nos pican. Y nos pica la lengua para hablar mal de esa persona. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en ti, está en mí. Porque la verdad es así, en el fondo, en tu mente, tú quieres el bien. Pero no tienes el poder para hacerlo. Así que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. ¿A cuánto les pasa eso? Honesta y sinceramente. ¿A cuántos? A ver, levanta la mano. Ya van a hacer. Esto nos pasa a toditos. Todos luchamos de esa manera. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces, cuántas personas están esclavizados, por ejemplo, a un mal carácter? Lo odian, lo aborrecen, pero no lo pueden cambiar. O al chisme. ¿Cuántos líos, en cuántos líos se han metido por el chisme, por esa lenguota que tienen? Y si por ellos fueran, se cortaran la lengua, sino que les falta valor. Pero si alguno quiere, vaya a la bodega, ahí es más fácil para que le corten. En la cizalla. Porque el querer en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice Pablo, lo hace el pecado que mora en mí. Es que, escúcheme, en mí aquí, en este hombre que usted ve acá adelante, están dos naturalezas. Yo en mi mente, en mi espíritu, quiero ser el mejor de todos los hombres. Pero lucho contra una naturaleza que está en mi carne, en mis miembros, en todo mi cuerpo. Y tengo que luchar contra eso. Así que, queriendo yo hacer el bien, decía Pablo, encuentro esta ley. Ley. ¿Saben lo que es una ley? Esto es una ley. ¿Cómo se llama esta ley? No botar la basura. ¿Cómo se llama esta ley? La ley de la gravedad. Todos los cuerpos caen al suelo. Es la ley de la gravedad. El pecado también Pablo lo llama una ley. Así que queriendo yo hacer el bien, encuentro que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, según mi mente, me deleito en las cosas de Dios, en la ley de Dios. Pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Del pecado que está en mis miembros, en mis manos, en mi mente, en mis ojos, en mi boca, en mi lengua, en mi cuerpo, en todo mi ser. Y Pablo grita, dice, miserable de mí, pobre de mí, ¿quién me podrá librar de esa vieja naturaleza? ¿Quién me podrá librar de esa fuerza, de esa ley que está en mí? ¿Cómo quisiera que se me arrancara de mí aquello? Así que, pongan atención, estamos diciendo que mentir, que robar, que hablar mal, que chismear, que envidiar,
todos estos son solamente síntomas del verdadero problema que es la naturaleza del pecado que está dentro de nosotros. Quizá usted pueda un poco a veces reprimir los síntomas, pero si usted reprime los síntomas, usted no está solucionando el verdadero problema que es el pecado. Usted tiene que arreglar la infección. La infección es el pecado. Pastor, ¿se puede arreglar eso? Claro que se puede. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de esa infección? Y él mismo se responde y dice, ay, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué da gracias a Dios por Jesucristo? Porque Jesucristo nos libra de la ley del pecado. Y es que hay que vencer el pecado porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, pastores, escúchenme. Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz hace 2000 años, no solamente para perdonar los pecados. Claro que los perdona. Vino también para crucificar el pecado. Vino para sanar la infección. Vino para crucificar el viejo hombre, crucificar la carne, matarla, desaparecerla, de manera que en tu vida y en mi vida ya no reine, no gobierne, no esclavice más el pecado. Para que estos miembros, mis manos, mi lengua, mis ojos, mi mente, ya no sirvan más al pecado, ya no sean más instrumentos de iniquidad y de injusticia, sino que al contrario, ahora, siendo libres de la naturaleza pecaminosa, podamos ahora ser instrumentos de justicia, que las manos, en lugar de golpear, sirvan para ayudar, para levantar, para acariciar, que la boca, lejos de servir para chismear y para hablar mal de otras personas, nos sirva para bendecir, nos sirva para instruir, para enseñar, para corregir, para amar. Y así cada uno de nuestros miembros, que nuestros ojos sirvan para estar viendo oportunidades donde poder ayudar, donde poder ser de bendición, en lugar de estar viendo defectos, en vez de estar viendo problemas o críticas o cualquier otra cosa. Entonces hay que entender esto, que Cristo vino no solamente para perdonar el pecado. No tiene chiste que Cristo esté que perdona y perdona y perdona y perdona, y los mismos pecados a cada rato. Eso significa que tú no eres libre, tú eres esclavo del pecado. Porque si estás cometiendo los mismos pecados vez tras vez, tú eres un esclavo del pecado, lo admitas o no lo admitas. Seas evangélico, seas católico, seas pastor, seas cura, seas lo que seas, tú eres un esclavo del pecado. Y Cristo vino para crucificar el pecado, para crucificar el viejo hombre, para que tú seas libre de la práctica del pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que no podemos estar callados. Tenemos que denunciar el pecado. Porque el pecado es lo que impide que el hombre se acerque a Dios. ¿No cree usted que un adúltero va a entrar al reino de los cielos? No va a ser, así sea evangélico, así sea pastor, así sea el papa, por decirlo. O sea, no importa el título que tengamos, porque a Dios no lo engañamos. Dios conoce nuestras vidas. Por eso es que tú tienes que tomar la determinación de derrotar el pecado. El pecado se manifiesta de diferentes maneras, con unos de una forma y con otros de otra forma. Un número de aquí, el pecado que los domina, o mejor dicho, por donde el pecado los domina, es a través de la envidia. No pueden soportar que la otra persona tenga algo mejor.
o sea algo mejor que nosotros. A otros el pecado los controla a través del odio contra alguien que les hizo algo. Y el pecado y el diablo te dice, pobrecita, mira lo que te hicieron, pobrecito, mira, así son de condenados. Y alimenta tu resentimiento y tu odio contra esas personas. A otros los domina con los vicios, las adicciones, a otros a través del sexo, a otros a través del dinero. El pecado controla de diferentes formas a todos, o intenta hacerlo. Pero dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el capítulo 8, a continuación, Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y algunos, aleluya, ya soy cristiano, yo recibí a Jesús, ya no hay condenación para mí. ¡Hey! Aguanta. Tienes que leer todo. No te quedes allí. Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no hay condenación? Porque estas personas han sido libradas de la naturaleza pecaminosa a través de Cristo Jesús. Y ya no andan en borracheras, ya no andan en el chisme, ya no andan en el odio. Todavía el diablo les puede por ahí provocar, todavía la carne puede querer meterse en eso, pero usted ya lo controla, usted ya es libre. Dios le ha liberado a través de Jesucristo de esas cosas. Y usted ya no anda conforme a la carne, ya no anda en esos pecados, ya no está en adulterio, ya no está en fornicación. Usted ya ha dejado aquello, ya no está en el chisme. Aunque a veces le pica la lengua, pero dice, no, yo soy libre. Ahora Cristo me gobierna. Ahora el Espíritu Santo me gobierna, ya no el pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, la ley de Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ha librado, quiere decir que ya te rescató de aquello. ¿Cómo me puede decir alguien que ya ha sido liberado de esas cosas y todavía está viviendo en adulterio, todavía está en fornicación, todavía está en el ere todos los días? O cada vez que puede. O todavía llora cuando se acuerda lo que le han hecho, lo que han hablado. O todavía tiene sed de venganza, de desquite. Quiere decir que no ha sido librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que todavía está andando en la carne, en el viejo hombre, en el pecado. Quiere decir que está todavía en condenación. Dios no se lleva por religiones. A Dios le vale un rábano que nos llamemos evangélicos. Y que tengamos en nuestra iglesia el nombre de Santísima Trinidad o qué sé yo, el nombre más santo que usted se puede imaginar. A Él no le impresionan esas cosas. Tampoco le impresionan los templos que tenemos. Tampoco se lleva por la forma que nos vestimos. Porque yo conozco esas mujeres que se visten como monjas hasta abajo, que ni los ojos casi se les ve, pero tienen una lengua y tienen o sea, Dios no se lleva por esas cosas externas. Eso nos ayuda para engañar a la gente que nos conoce, a la gente que está a nuestro alrededor. Pero Dios conoce el corazón y las intenciones del corazón. Así que despojémonos de toda hipocresía. Reconozcamos que todavía, aunque somos evangélicos, somos esclavos todavía del pecado. Porque si no reconoces tu condición, ¿cómo puedes clamar a Dios para que te libre de ese cuerpo de muerte? Que te libre del control, del dominio, de la naturaleza pecaminosa que está en los miembros. ¿Cómo podemos ser libres del pecado? Porque hasta ahora solamente te he dado el diagnóstico. Pero ¿cómo ser libres del pecado? Póngame atención. Cada vez que nosotros escuchamos una prédica contra el pecado,
Y cada vez que el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros decimos, cierto es, lo que el pastor está diciendo es lo que a mí me pasa. Yo reconozco que estoy enredado todavía en estas cosas. En muchos casos, algunos se enojan, pero me resbala, me importa que se enojen. Mi trabajo es predicar y hablar. Pero para aquellos que sí son redarguidos por el Espíritu Santo, aquellos que dicen, yo quiero cambiar, yo quiero ser librado de este cuerpo de muerte, yo quiero dejar esta cosa que está por dentro de mí. Para esas personas, escúcheme bien, la receta, la medicina, la única que funciona, la única que realmente es efectiva, se llama Jesucristo. Pero ¿cómo te ayuda Jesucristo? Porque Pablo dice, gracias a Dios, gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es el que me libra de este cuerpo de muerte. Pero ¿cómo te libra Jesús de ese cuerpo de muerte? A través del arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento. Jesús dijo, cuando vino la primera vez, hace 2000 años, cuando Él comenzó a predicar, Él comenzó con estas palabras. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuchen, hermanos, el que no se arrepiente, no va a entrar al reino de los cielos que Jesús predicó. Si Él predicó arrepentimiento, es porque para entrar en el reino de los cielos hay que arrepentirse. Si no nos arrepentimos, no hay entrada al reino de los cielos. Puedes ser evangélico, puedes haber sido salvado de allá afuera, pero tú todavía no tienes el reino de los cielos. Si es que no hay arrepentimiento, si todavía Cristo no ha cambiado tu vida. Y ese arrepentimiento, escúchame, hay que entender qué es arrepentirse. Arrepentirse es dejar de hacer lo que se está haciendo. Arrepentirse no es llorar en la iglesia cada vez que escuchamos un mensaje de estos. Ser redarguidos, llorar y prometerle a Dios que vas a cambiar. Y luego volver a lo mismo. Y regresar el próximo culto otra vez a pedir perdón. Nunca fuiste liberado. Nunca te arrepentiste. Solamente tuviste un momento emocional. Solamente tuviste culpabilidad. Solamente todo fue de labios para afuera. No fue nada real. ¿Qué es arrepentirse? Es dejar de hacer lo malo. Es volverse de los malos caminos. Volverse, o sea, darse la vuelta y caminar en sentido contrario. Eso es arrepentimiento. Si es que seguimos cometiendo los mismos. Yo le pregunto, ¿qué diferencia hay entre un evangélico adúltero con un católico adúltero y un ateo adúltero? Nada de diferencia. La diferencia solamente está en la religión que cada uno profesa. El ateo profesa la religión del ateísmo porque es una religión. El católico profesa su religión y el evangélico también. Pero la vida de ellos es igual. Y lo mismo hablaríamos del adúltero, lo mismo hablaríamos del chismoso, de la chismosa. La diferencia con el chismoso evangélico es que se reúne en una iglesia evangélica, pero es lo mismo que el de allá. No hay diferencia. Y no se trata de eso. ¿Qué diferencia hay entre un joven que igualmente está ofendiendo a Dios con su vida, pero que es evangélico, que toca la guitarra, el piano en la iglesia, que canta en el coro, pero que está viviendo una vida secreta igual que los que están allá afuera? Este es peor que el que está allá afuera. Por lo menos el de afuera no está tratando de engañar a nadie. Por lo menos más sinvergüenza. Porque un sinvergüenza
Créame, si los ponemos en una balanza es mejor que un hipócrita. Entonces no hay diferencia. El problema es que hemos creído que la religión nos salva. Los evangélicos decimos cada rato, la religión nos salva, nos salva, Cristo salva. Pero eso lo dicen labios para afuera. Los evangélicos están convencidos que por ser evangélicos van a entrar al reino de los cielos. Aunque con la boca dicen otra cosa. Porque esos evangélicos todavía, muchos de ellos, están practicando el pecado. Yo siempre he dicho que no por ser jubileo, sino que en jubileo lo que tú vas a escuchar, mi hermano, mi hermana, es la verdad, la palabra de Dios. Pero estar con nosotros, solamente estar, no te garantiza nada. Quizá encuentres algún beneficio, sí, porque tienes quizá una palabra más frontal, pero nada más. Ya cada uno dará cuenta a Dios de sí. Ahora póngame atención, el hecho de que encaremos el pecado, el hecho de que enrostremos el pecado a la gente, no es porque queremos condenar a la gente. Porque cada vez que yo predico contra el pecado, yo soy muy duro contra el pecado. Y soy duro contra mí mismo, porque Dios sabe las cosas y las cosas que yo tengo que luchar todavía. Siempre que hablo contra el pecado, siempre que condeno el pecado, yo abro la puerta del arrepentimiento. Siempre abro la puerta del arrepentimiento, porque no predico contra el pecado para condenar al pecador, sino para que el pecador se vuelva de sus malos caminos, que el impío se vuelva de sus malos caminos y que se arrepienta, que viva, dijo Jehová. Porque otra cosa sería que yo diga, ¿sabes qué? Tú te vas para el infierno. Ya, de una vez te hago la cruz porque te vas para el infierno. Ya no tienes caso. No, no. Siempre estábamos abriendo la puerta para venir a Jesús. Te decimos que así no entras al reino de los cielos, pero que si vienes a Cristo, te arrepientes, vas a entrar al reino de los cielos. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es volverse de los malos caminos. Es cambiar. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Pero pongan atención. A veces nos confundimos porque hay dos formas de arrepentirse. La una sirve y la otra no sirve. La una funciona, la otra no funciona. ¿Dónde está el problema con los muchos cristianos? Es que se arrepienten y lo hacen con toda la sinceridad de su corazón. Lo hacen hasta con lágrimas. El problema es que lo hacen en sus propias fuerzas. Pero más aún, el problema es que no están conscientes de que se están arrepintiendo de sus propias fuerzas. Ellos jurarían que se están arrepintiendo de veras en Dios. Pero no se dan cuenta que se están arrepintiendo en sus propias fuerzas. Y la otra forma de arrepentirse es arrepentirse en las fuerzas de Cristo, en el poder de Jesús, arrepentirse en Jesús. Tal vez esto, si le pones atención, sea fácil entenderlo mentalmente. Donde es más complicado es ponerlo en práctica. Porque estamos acostumbrados a arrepentirnos en nuestra fuerza. Pensamos que es cuestión de sinceridad. ¿Cuántas veces hemos llorado, hemos jurado que ya no vamos a cometer más esos pecados? Y como siempre digo, lo hacemos con toda la honestidad, con toda la sinceridad, con todo el deseo del corazón. Y pensamos que si le prometemos a Dios de todo corazón, que si somos honestos y sinceros, vamos a dejar el pecado. Pero la realidad nos muestra que no es así, que volvemos a cometer los pecados de los cuales nos arrepentimos, vez tras vez. Y hay algunos que inclusive se frustran porque dicen, pero pastor, ¿qué más hago? Dios sabe que me arrepiento con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi sinceridad. Pero no me funciona, Dios no me oye, Dios no me escucha. Vuelvo a caer en aquello que no quiero hacer. Sigo esclavo del pecado.
¿Sabe cuál es el problema? Que no hemos entendido, que no nos hemos rendido a Jesucristo. Y repito una vez más, tal vez me entiendas si me sigues el hilo de lo que estoy predicando con cierta facilidad. Algunos son muy inteligentes. Me puedas entender con facilidad la parte teórica de lo que estoy hablando. Pero llevarlo a la práctica es más complicado. ¿Cómo hay que arrepentirnos? Primero, después de ser redarguidos del pecado, después de reconocer nuestro pecado y no defenderlo, sino aborrecerlo, confesarlo y arrepentirnos de él. Después de ser honestos y sinceros, reconociendo delante del Señor nuestra situación, nuestra condición, tenemos que llegar ante Jesús y decirle a Jesús: mira, estoy convencido, reconozco que he pecado, que estoy siendo controlado y dominado. Yo, igual que Pablo, digo: miserable de mí, porque me domina este cuerpo de muerte. Pero yo ya entendí que mi sinceridad no es suficiente para yo vencer el pecado, que mis lágrimas no van a cambiar, que mis palabras, todo lo que yo prometa, jure, no es suficiente para dejar el pecado. Ya lo he hecho y he fracasado. Así que lo que he aprendido, lo que dice tu palabra, es que yo tengo que venir y decirte: Jesús, cámbiame tú, arranca de mí esto. Algunos dicen: pastor, yo ya le dije a Jesús eso. Tienes que permanecer con esa oración el tiempo que sea necesario, hasta que realmente Dios vea sinceridad en tus palabras, hasta que Dios esté convencido, por así decirlo, perdonen, pero hasta que Dios vea más bien que tú estás convencido de que realmente solo en Jesús hay salvación del cuerpo de muerte. Porque a veces nosotros decimos que creemos en Jesús, pero eso es mental nada más. No estamos realmente convencidos de que solamente en Él hay la esperanza de ser libres de la ley del pecado que está en nuestros miembros y que nos esclaviza. Dice la Biblia que Jesús, el mismo Hijo de Dios, en los días de su carne, porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero ¿cómo lo logró Él si también estaba en nuestra semejanza y era tentado como nosotros? ¿Cómo logró Él ser perfecto? Él dice que en los días de su carne, con súplicas y ruegos, no con oraciones tibias, con súplicas y ruegos, con gran clamor y lágrimas, con gritos, aullidos y lágrimas. Por esa razón, quizá Él se iba a veces al monte a orar para poder gritar allí. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Porque es eso lo que Dios quiere ver en tu corazón, el temor. Hay gente que peca y le da igual. Bueno, Dios, perdóname, sabes que somos humanos. Y gracias porque Jesús murió por mí en la cruz justamente por eso. Y no hay temor de Dios. No queremos encontrar la santidad. Nos hemos acondicionado, nos hemos acostumbrado, nos hemos resignado a vivir en la práctica del pecado. Y nos consolamos con la idea de que Jesús murió en la cruz para perdonarnos. Pero Jesús murió en la cruz para perdonarnos, sí, Señor, pero murió para crucificar el pecado, para arrancar, para quitar el pecado de en medio, para que ya no practiquemos más el pecado. Ahora, si tú me dices, pastor, que nadie puede ser santo, nadie es perfecto, entonces, siga nomás. Pero mi Biblia dice que sí podemos ser perfectos. Y esa es mi consigna, y esa es la consigna de todo cristiano. Que por último el Señor nos encuentre
en esa lucha de la perfección. Pero que no nos encuentre resignados, que no nos encuentre rendidos, y menos todavía contentos practicando el pecado, menos todavía justificando el pecado que estamos practicando. Pero yo te aseguro que si tú le buscas de corazón y de veras, porque como repito, tú me lo entiendes mentalmente, a lo mejor te postras y le dices, Señor, ya entendí, líbrame tú. Pero Dios va a decir, listo, sígueme clamando. Sígueme, yo quiero ver en ti realmente el deseo de ser santo y de abandonar ese pecado. ¿Sabe que Dios a Israel lo dejó 400 años en esclavitud en Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué no fue enseguida, cuando apenas los esclavizaron, por qué no los fue a liberar, a sacarlos de Egipto, si era su pueblo? ¿Por qué esperó 400 años? Porque Dios esperó que el pueblo gimiera, llorara, clamara, gritara contra la esclavitud, que la aborreciera más que a la misma muerte, para recién allí liberarlos, para recién allí mandar a Moisés a sacarlos de allí. Ya cuando el pueblo no podía más, ya no aguantaba más, cuando aborrecían, pero lo aborrecían hasta dónde esa esclavitud, entonces es que Dios los liberó. Eso es tipo, figura y sombra también de la iglesia. Dios quiere que tú aborrezcas el pecado, pero mientras lo sigas amando, así le digas, Dios, líbrame en el nombre de Jesús, Cristo, líbrame, sálvame, pero tú lo sigues amando, no renuncies en tu corazón, entonces Dios no te escucha, porque Dios quiere ver genuino y verdadero arrepentimiento dentro de ti. Sin santidad nadie verá al Señor, y ninguna cosa inmunda entrará allá, dice la Escritura. Y Dios nos dio el recurso para poder vivir una vida que a Él le agrade. Cristo Jesús es la solución. El arrepentimiento, pero el arrepentimiento en Jesús. Si estás luchando, si estás llorando, estás por buen camino. Si aborreces lo que estás haciendo, estás en buen camino. Pero si eres de aquellos que dicen que no, que todo está bien, que nadie es perfecto, estás mal. No hay esperanzas para contigo. Arrepiéntete si quizá el Espíritu Santo te permite hacerlo. No es por ser evangélico, ni siquiera es por ser pastor. A mí no me garantiza nada ser pastor y ser líder de la iglesia. Es mi fe y mi relación personal con Jesucristo la que cuenta. Porque muchos en aquel día le dirán, Señor, yo era pastor. Señor, yo predicaba en campañas. Por mí se salvaron bastantes. Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo de muchos, para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Así que aquí es la lucha hasta el fin. Pecado y arrepentimiento. Yo te digo, más que luchar contra los síntomas, lucha contra la infección. Lucha contra esa naturaleza. Aborrece eso que está. ¿Te gusta hablar mal? Aborrece eso de hablar mal. Estás odiando a alguien, pues aborrece eso que sientes. Y declárale la guerra a eso. No le declares la guerra al que le odias. Declara la guerra a ese sentimiento, al pecado que está dentro de ti. ¿Y cómo le declara la guerra? En Jesucristo. No hay otra forma. Solo Cristo te puede librar de esa muerte, de ese pecado. Así que ojalá me hayan entendido y ya eres responsable. Ya sabes cómo. Ya eres responsable y darás cuentas a Dios de lo que has aprendido. Pero esto es para bien, porque sin este conocimiento tampoco puedes vencer y tampoco podrás acceder a la vida eterna. Así que gracias a Dios por su palabra. Pongámonos en pie y vamos a orar.
¿Qué vamos a orar? ¿Qué tendríamos que orar después de escuchar este mensaje? Yo creo que la oración que corresponde es decirle a Jesús, líbrame, arranca de mí esto. Tomar la decisión de aborrecer eso que está dentro de ti. Nosotros tenemos la mala costumbre de justificarnos. O sea, si somos mentirosos decimos, bueno, yo no soy tan mentiroso, o sea, yo, bueno, a veces por ahí miento, pero Dios sabe que, o sea, no, tú tienes que, ¿sabes qué? Aborrezco eso que yo a veces miento. O sea, lo aborrezco, no lo justifico, está mal. Ahora, no me lo digas a mí, pero díselo a Dios. Díselo a Dios. Si tienes envidia, igual, aborrece la envidia que está dentro de ti. Y cualquier forma de pecado, aborrécela, ódiala y pídele a Jesús, dile a Jesús que tu sinceridad solamente sirve para acercarse a Él, a Jesús. Que la sinceridad por sí misma no te arranca el pecado, no te libra del pecado. Dile, mis decisiones, mis promesas, por muy sinceras que sean, no sirven para nada contra el pecado. Israel no se pudo autoliberar. Dios tuvo que mandar el Salvador para salvarlos. El pueblo tampoco, la iglesia tampoco se puede autoliberar. Dios tiene que mandar a Jesús para liberarnos. Solo en Jesús. Solo Jesús puede libertarnos. Pero hay que ir ante Él con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, para que Dios vea nuestra sinceridad. Ahí sí, sinceridad en la fe, en Jesucristo, para hacernos libres. Padre, te damos infinitas gracias una vez más en esta mañana. Gracias por enseñarnos acerca del pecado y el arrepentimiento. Nosotros heredamos de Adán y de nuestros padres y nacimos en una naturaleza pecaminosa. Pero luego volvimos a nacer cuando te conocimos a ti. Pero a partir de allí ha empezado una lucha en los verdaderos cristianos. Otros entraron a la iglesia y nunca volvieron a nacer. Solo se hicieron evangélicos o católicos, pero nunca han nacido de nuevo. Pero aún naciendo de nuevo, tenemos que enfrentar una lucha, una batalla contra la vieja naturaleza, contra el otro nacimiento. Que quisiéramos decir que por fe estamos muertos a esa vieja naturaleza. Y claro, eso tenemos que hacerlo, tenemos que buscarlo cada día en Cristo Jesús. Pero no podemos mentirnos ni engañarnos. Estamos en esa lucha. Lo triste es justificar esa vida pecaminosa. Lo triste es engañarnos y pensar de que porque tenemos tal o cual religión, vamos al reino de los cielos, sin importar si no hemos cambiado, sin importar si todavía vivimos según la carne, según el viejo hombre, según la vieja naturaleza, según ese cuerpo de muerte, según esa ley que está en nuestros miembros y que nos esclaviza al pecado. Dios, Jesucristo, Padre, tú nos dices a tu Hijo Jesús, no solamente para perdonar los pecados, los síntomas, tú lo diste para crucificar nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, para hacernos libres de la naturaleza pecaminosa, de la ley del pecado, de la carne. Y esa libertad se da cuando nos arrepentimos, cuando aborrecemos el pecado
y renunciamos al pecado. Y lo deseamos con todas nuestras fuerzas volvernos de ese pecado. O sea, no practicarlo más. Y lo llegamos a aborrecer. A tal punto que clamamos ante ti, reconociendo que por nosotros no tenemos la fuerza ni la capacidad para vencerlo. Pero como Jesús, con súplicas y ruegos y con gran clamor y lágrimas, nos postramos ante ti, ante la cruz, para que nos libres de ese pecado de muerte, para que nos libres no solamente de los síntomas, sino de la infección. Porque una infección que no se cura, mata. Una infección que no se le pone antibióticos, mata. Así que Dios, queremos la cura. Y la cura es Jesucristo. Pero para que Jesucristo nos arranque eso, nos cure, hay que arrepentirnos. Y de corazón. Amar la santidad. Aborrecer el pecado. Volvernos. Pero volvernos no en nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Yo sé, Dios mío, que a lo mejor esto es fácil de entenderlo, o relativamente fácil de entenderlo mentalmente, pero se requiere una revelación interna en el Espíritu. Además, ponerlo en práctica es difícil, porque aunque queremos orar en el Espíritu, muchas veces caemos en la carne, terminamos en la carne, porque estamos habituados a confiar en nuestra carne. Y porque pensamos que es cuestión de honestidad, que es cuestión de que nosotros decidamos. Y la decisión solamente sirve para clamar, para venir a ti. Así que Dios, en tu gracia y misericordia, Espíritu Santo, tú que eres el maestro de los maestros, tú que eres el que hablas, porque yo solamente soy un parlante. Yo te ruego que a pesar de mis limitaciones, tú llegues a la mente y a los corazones de los escogidos, de los que tienen oído, porque hay mucha gente que no tiene oído. Por eso no pueden escuchar estas palabras, porque no son de Dios. Pueden ser religiosos, pero no son de Dios. Porque si están justificando el pecado, si están tolerando el pecado, no son de Dios. Tú viniste para quitar de en medio el pecado. Y esa es la tarea de los pastores, predicar a Jesucristo, el que quita de en medio el pecado. Gracias, Dios, bendigo a la iglesia. Prepáranos para este último tiempo, Señor. Porque tu palabra dice que tú vienes por una iglesia. Es más, dice que tú moriste en la cruz para santificarnos, para purificarnos a través de la palabra, a fin de presentarte a ti mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Tú moriste para una iglesia santa, pura. No solamente moriste para perdonar pecados y que la iglesia siga en la inmundicia. Y perdona y perdona y perdona y peca y peca y peca y perdona y perdona y perdona y peca y peca y peca otra vez. No moriste para eso. Tú moriste para presentarte una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Dios, que entendamos esto. Y esto es lo que queremos ser. En el nombre de Jesús oramos. Ven, Señor Jesús, apresura los acontecimientos, apresura, Dios mío, los juicios, que venga el anticristo, que venga lo que tiene que venir, porque ya no es cuestión de que querramos o no querramos, es cuestión de que se cumpla la escritura. Y si yo oro así es porque quiero que vengas, y yo sé por la palabra, por la escritura, porque no la ignoro. Yo sé que para que tú vengas primero tiene que venir el anticristo. Que para que el reino de los cielos se establezca en la tierra primero tiene que venir la persecución. Y tienen que venir los juicios tuyos sobre la tierra. Ven, Señor Jesús, porque sabemos que tú nos guardarás y tú nos protegerás en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Bendiciones.